Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha capturado la imaginación de miles de fans en todo el mundo, un enigma envuelto en números y en el brillo de dos de las estrellas más deslumbrantes del panorama internacional. Vamos a desvelar, en toda su extensión, el fascinante misterio que rodea la frase, 1.000.000 de autos, el secreto de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado bien. 1.000.000 de autos Can Yaman de Method Demir. ¿Qué puede haber en común entre estas tres entidades aparentemente dispares? Prepárense porque lo que vamos a descubrir es profundo, multifacético y tiene más capas de las que incluso los más fervientes seguidores podrían haber imaginado. Y antes de embarcarnos en esta expedición, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Hacer clic en ese botón de suscripción es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, desvelar secretos y sumergirse en las historias que desentrañamos semana tras semana. Ahora, sin más preámbulos, vayamos al corazón de nuestro misterio. La frase 1.000.000 de autos evoca imágenes casi de película, ¿verdad? Podríamos pensar en un desfile masivo, en una colección privada de proporciones épicas, o quizás en una gigantesca obra de arte efímero. Pero cuando conectamos esta intrigante cifra con los nombres de dos de las figuras más icónicas y carismáticas del firmamento televisivo turco, Can Yaman y de Method Demir, la conversación trasciende lo literal y se adentra en el territorio de la influencia, el impacto y el fenómeno global. Todos ustedes seguramente conocen a Can Yaman. Su nombre es sinónimo de carisma arrollador, una presencia magnética en pantalla que cautiva desde el primer instante y una fama internacional que lo ha catapultado a alturas estratosféricas. Su físico imponente, su energía contagiosa y su versatilidad actoral lo han convertido en un verdadero fenómeno de masas. Y de Method Demir, por supuesto, es una actriz de talento innegable, querida por su belleza deslumbrante, su dulzura natural y su asombrosa habilidad para dar vida a personajes complejos y entrañables. Juntos y por separado, han sido los protagonistas de series de televisión que han roto récords de audiencia, han acaparado las portadas de innumerables revistas y han generado una legión de seguidores devotos que los idolatran y apoyan incondicionalmente. ¿Pero qué secreto podría unirles bajo el enigmático paraguas de 1.000.000 de autos? ¿Qué vínculo existe entre su arte y esta cifra aparentemente aleatoria? La respuesta, mis queridos investigadores, no reside en un acontecimiento literal, en una adquisición de vehículos o en una metáfora automovilística convencional. No estamos hablando de una flota de coches de lujo, ni de un negocio de alquiler de vehículos a gran escala, aunque, ciertamente, cualquier historia que involucrara a ambos en semejante empresa sería digna de un guión cinematográfico. El verdadero secreto se encuentra, en realidad, en el asterisco impacto monumental que ambos han tenido, tanto por separado como, en ocasiones, de forma sincronizada, en la industria del entretenimiento, en el público a nivel mundial y, sí, de manera crucial e indirecta, en el vasto y complejo ecosistema de negocios que rodea a la fama y la celebridad. Piensen en esto con detenimiento. La popularidad y el alcance de una estrella de la talla de Can Yaman o de Method Demir no se pueden medir únicamente por el número de seguidores en sus redes sociales o por los índices de audiencia de sus producciones televisivas. Su influencia se extiende mucho más allá. Se mide en el poder que tienen para moldear tendencias, en la atención mediática y pública que generan hacia proyectos, marcas, eventos e incluso hacia su país de origen, Turquía, al que se han convertido en embajadores culturales involuntarios pero efectivos. Y cuando hablamos de 1.000.000 de autos, estamos empleando una poderosa metáfora, una hipérbole cuidadosamente elegida, para representar la asterisco magnitud colosal de ese impacto. Es como decir que su influencia es tan vasta, tan omnipresente, que podría llenar 1.000.000 de aparcamientos, o que las conversaciones, los debates y la admiración que generan podrían dar la vuelta al mundo tantas veces como la distancia lineal que recorrerían 1.000.000 de coches puestos en fila, uno detrás de otro. Profundicemos un poco más en la individualidad de nuestros protagonistas para comprender la magnitud de su individualidad. Asterisco Can Yaman, desde que irrumpió en la escena artística, ha sido una fuerza imparable. Su estrella no ha hecho más que ascender con una velocidad vertiginosa. Su físico escultural, su notable versatilidad actoral y una personalidad magnética y carismática que trasciende las pantallas de televisión y las fronteras geográficas lo han convertido en un ícono global. Se ha erigido, de facto, en un embajador no oficial pero increíblemente influyente de la cultura turca en muchísimos rincones del planeta.
Sus proyectos son esperados con una expectación palpable, y la mera mención de su nombre puede disparar el interés de cualquier marca, productora o evento. Seamos sinceros, ¿quién en el mundo, incluso si no sigue las telenovelas turcas, no ha oído hablar de Can Yaman? Su fama es, sin lugar a dudas, un fenómeno sin precedentes, un hito en la historia del entretenimiento. Por otro lado, Asterisco Demet Özdemir ha construido una carrera igualmente impresionante, marcada por éxitos rotundos y la interpretación de papeles memorables que han dejado una huella imborrable en el corazón de la audiencia. Su conexión con el público es profunda y palpable, y su innata capacidad para transmitir emociones complejas y delicadas la ha convertido en una favorita tanto de la crítica especializada como del público general. Al igual que Can, su presencia en una serie de televisión o en una campaña publicitaria es prácticamente sinónimo de éxito garantizado, un sello de aprobación para cualquier proyecto. Ahora, la pregunta crucial, ¿cuál es la conexión entre ellos que potencia este concepto de 1.000.000 de autos? Si bien es cierto que han compartido pantalla en proyectos que han alcanzado un éxito extraordinario, como la aclamada serie Erkenci, donde su química fue uno de los pilares fundamentales del impacto arrollador de la serie, El secreto del 1.000.000 de autos, trasciende una simple y exitosa colaboración profesional. Se trata del asterisco fenómeno de masas que ambos, actuando individualmente y actuando conjuntamente, han logrado movilizar y catalizar a una escala sin precedentes. Imaginemos la cantidad de merchandising que se genera alrededor de sus series y de sus figuras públicas, la cantidad de viajes que sus fans incondicionales realizan para tener la oportunidad de verlos en persona, la cantidad de noticias, artículos, entrevistas y debates que se publican sobre ellos cada día, cada hora. Cada fan, cada seguidor, cada mirada que se posa en una de sus imágenes, cada me gusta que reciben, cada comentario que dejan en sus publicaciones, cada vez que comparten una publicación, es una pequeña pero significativa contribución a ese 1.000.000 de autos simbólico. Es la suma acumulada de todas estas acciones, de toda esta atención, de todo este afecto, lo que representa esa cifra titánica y metafórica. Analicemos el impacto económico que esto genera. Cuando una serie protagonizada por ellos se convierte en un éxito rotundo, los beneficios no se limitan a los ingresos generados para la productora y la cadena de televisión. El impulso económico se expande a múltiples sectores. Impulsa el turismo en las localidades donde se filman las series, revitaliza y beneficia a los negocios locales, desde pequeños restaurantes hasta tiendas de recuerdos, y genera innumerables oportunidades laborales para cientos de personas que trabajan detrás de las cámaras, desde guionistas hasta técnicos de sonido. Y si a esto le sumamos las lucrativas campañas publicitarias en las que participan, que a menudo alcanzan audiencias de decenas, e incluso cientos de millones de personas, el impacto se multiplica exponencialmente. Podríamos decir, sin exagerar, que la economía Can Yaman o la economía Demet Özdemir se han convertido en industrias en sí mismas, con un valor económico que se cuenta en muchísimos millones de autos por sí solo. Y aquí es donde reside el verdadero secreto. El secreto no es un hecho oculto, un escándalo latente o una revelación impactante en el sentido tradicional y sensacionalista. El verdadero secreto es la profunda y matizada comprensión de la magnitud de su influencia. Es entender cómo dos individuos, a través de su talento innato, su arduo trabajo, su dedicación y su carisma, son capaces de generar un movimiento tan vasto, una admiración tan masiva y, en última instancia, un impacto tan significativo y multifacético en la cultura popular global y en la economía del entretenimiento. Para ilustrarlo de manera aún más clara, pensemos en la forma en que las redes sociales actúan como un amplificador masivo de todo este fenómeno. Un simple tuit de Can Yaman puede ser compartido miles, incluso millones de veces en cuestión de minutos, desencadenando conversaciones globales y creando tendencias de la noche a la mañana. Una fotografía de Demet Özdemir promocionando un producto puede hacer que ese producto se agote instantáneamente en las tiendas de todo el mundo. Esa es la fuerza palpable del 1.000.000 de autos, manifestándose de manera contundente en la era digital. Es la capacidad de un artista de poner un pie, figurativamente hablando, y que el mundo entero se dé cuenta, preste atención y reaccione. Además, debemos considerar el componente internacional de este fenómeno. Las series de televisión turcas han conquistado mercados televisivos a nivel global que antes parecían inalcanzables. Y actores como Can Yaman y Demet Özdemir han sido verdaderos pioneros en esta expansión transnacional. Han abierto puertas, han roto barreras culturales y han demostrado de manera fehaciente que el talento puro y las historias bien contadas no conocen fronteras geográficas.
Imaginen la cantidad de acuerdos comerciales, de contratos de distribución internacional, de giras y eventos de fanáticas que se han gestado y prosperado gracias a su inmensa popularidad. Podríamos decir, de forma muy gráfica, que cada país al que han llegado con su arte, con su talento, representa un número significativo de autos simbólicamente aparcados en sus respectivas geografías de influencia cultural y mediática. Y volviendo a la chispa que encendió gran parte de esta discusión, Erkenci-Kuş, esa serie en particular fue un auténtico fenómeno cultural y mediático. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla era palpable, electrizante, casi tangible. El público de forma casi unánime se enamoró perdidamente de sus personajes, de su compleja y cautivadora historia de amor. Esa conexión íntima que crearon en la pantalla se tradujo en un nivel de fanatismo y devoción que pocos proyectos logran alcanzar en la historia de la televisión. Los comentarios en línea, los foros de discusión intensos, las teorías de los fans elaboradas con un detalle casi detectivesco, todo ello sumaba y alimentaba ese torrente de atención sin precedentes. Si alguna vez hubo una representación tangible y casi palpable de ese millón de autos, en términos de interacción del público, de afecto y de atención masiva, fue sin duda durante el apogeo y la difusión global de esa serie. Pero el secreto del millón de autos no reside únicamente en el éxito del pasado, por muy resonante que éste haya sido. Can Yaman y Demet Özdemir continúan siendo figuras increíblemente relevantes y demandadas en la industria. Sus proyectos actuales y futuros siguen generando una expectativa tremenda entre sus seguidores y en el mercado del entretenimiento. Las marcas publicitarias los buscan incansablemente para asociarse con su imagen, las grandes plataformas de streaming compiten ferozmente por asegurar los derechos de sus nuevos proyectos, y sus seguidores continúan demostrando una lealtad inquebrantable, esperando con impaciencia cada nuevo paso en sus carreras. Esta longevidad en la cúspide de la fama es lo que consolida y perpetúa el concepto del millón de autos. No se trata de un estallido fugaz de popularidad, sino de un asterisco impacto sostenido y en constante crecimiento. Entonces, ¿cuál es la clave para mantener viva esa llama, para seguir sumando autos a su impresionante garaje de influencia y poder? La asterisco autenticidad en su trato con el público, la asterisco evolución constante como artistas, la capacidad de reinventarse y, por supuesto, la asterisco conexión genuina y profunda con su audiencia. Los fans no solo admiran su talento interpretativo y su atractivo físico, sino también la persona que perciben detrás del personaje público. Y esa conexión se cultiva con cada aparición pública, con cada proyecto bien ejecutado, y con la forma madura y transparente en que manejan su fama y su vida personal. En resumen, la interpretación de un millón de autos, el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir, no es una fórmula secreta a descubrir, ni un código críptico a descifrar. Es una asterisco metáfora poderosa y sumamente elocuente para describir la magnitud del impacto que estos dos extraordinarios artistas tienen en la cultura popular global, en la economía del entretenimiento y en la forma en que el mundo entero consume y aprecia la producción audiovisual turca. Es la suma acumulada y magnificada de la admiración, la atención mediática, el interés comercial y la influencia cultural que generan. Es un impacto tan vasto, tan penetrante, que podríamos visualizarlo como una fila interminable y deslumbrante de autos, extendiéndose hasta el horizonte. Ellos no solo actúan, crean fenómenos culturales. No solo protagonizan series de televisión, inspiran a millones de personas en todo el planeta. Y ese, mis queridos amantes de las grandes historias, es el verdadero y profundo secreto. La asterisco comprensión cabal de su extraordinario poder de atracción y su capacidad incomparable para asterisco mover e influir a una audiencia global de una manera que pocos artistas logran en una vida. Y hasta aquí nuestra profunda incursión en este fascinante tema. Espero sinceramente que hayan disfrutado desentrañando este secreto conmigo. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta investigación y reflexiones con todos ustedes. Ahora, antes de despedirnos y abrir el telón del próximo misterio, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido esta interpretación de un millón de autos? ¿Tienen alguna otra perspectiva o idea sobre lo que podría significar esta enigmática frase en este contexto particular? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y responder a sus valiosas opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, enriquecedor y les ha hecho pensar, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente con aquellos que disfrutan de las historias fascinantes detrás de la fama y el éxito.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni un solo secreto ni ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar, más secretos por descubrir y más historias fascinantes que nos dejarán sin aliento. Adiós y hasta la próxima aventura.